Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hoy vamos a empezar a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con respecto a productos directos de grupos, por ejemplo, cómo determinar el orden de un elemento de un producto de grupos de orden finito. Así que vamos a empezar recordando que si tenemos dos grupos, G1 y G2, que vamos a suponer que son de orden finito, y si tenemos un elemento perteneciente al producto directo de esos dos grupos, entonces recordemos que el orden de ese elemento, de ese par, es el mínimo común múltiplo del orden de los elementos, vamos a escribir bien ahí, del orden de A con el orden de B, donde, bueno, A es un elemento de G1 y B es un elemento de G2. Entonces, bueno, los ejercicios que vamos a resolver van a utilizar esta propiedad. Bien, entonces empecemos buscando el primer ejercicio. Uno de los ejercicios que está en la práctica nos piden determinar el número de elementos de orden 5 en Z25 por Z5. Entonces, bueno, como les dije hace un momento, el orden del elemento, de un elemento AB de orden 5, debe ser el mínimo común múltiplo del orden de las componentes. Entonces, del orden de A y el orden de B, el mínimo común múltiplo debe ser 5. Así que lo que tenemos que hacer es, bueno, ver cuáles son las posibilidades para orden de A y la posibilidad de orden de B, de tal forma que nos dé el mínimo común múltiplo, nos dé 5. Teniendo en cuenta que A está en Z25 y B está en Z5. Por lo tanto, el orden de A va a dividir a Z25 y el orden de B va a ser un divisor de 5. Bien, entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos? Bueno, las posibilidades que tenemos, decimos, bueno, tenemos el par AB, que pertenece a Z25 por Z5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para que el mínimo común múltiplo nos dé 5, bueno, tenemos que o el orden de A es 5, o el orden de B, y el orden de B es 1, entonces el mínimo común múltiplo será 5 por 1, o otra posibilidad es el orden de A y el orden de B que sean iguales, que sea 5, o la tercera posibilidad que el orden de A sea 1 y el orden de B 5. En cualquiera de esos casos, y no en otros, tenemos que el mínimo común múltiplo es 5. Bien, entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como nos piden los elementos del producto, los elementos AB del producto de Z25 por Z5, cuyo orden es 5, entonces, bueno, tenemos que ver cuáles son las posibilidades que tenemos de elección para que, por ejemplo, se dé este primer caso, que el orden de A sea 5 y el orden de B sea 1. Entonces, miramos, decimos, bueno, A está en Z25, entonces, ¿qué elementos en Z25 tienen orden 5? Y también vamos a tener que mirar qué elementos en Z5 tienen orden 1. Bueno, claramente el orden acá, para que sea orden 1, B va a tener que ser el neutro. Las posibilidades están dadas en la búsqueda del elemento A. Bien, ahora, si el elemento tiene orden 5, bueno, A va a ser la clase del 5, pero pueden haber otros elementos. Claramente, la clase del 5 es un elemento de orden 5 en Z25. Bien, pero pueden haber otros elementos. ¿Cómo buscamos esos elementos? Bueno, recordemos que el orden de un elemento A es lo mismo que el orden de una potencia de A, si solo si el orden de A y K son coprimos. En este caso tenemos que el orden de A es 5 y entonces buscamos los coprimos con 5 siempre menores que 5. Entonces, bueno, ahí vamos a tener las posibilidades K1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, haciendo las potencias de ese primer elemento de orden 5 que hemos encontrado, vamos a tener
vamos a tener los otros elementos de orden 5 que hay en el grupo. Bueno, claramente 5, recuerden que acá el A a la K, en este caso, es el orden de A, como estamos en notación aditiva, sería el orden de K veces A. Entonces, para K1 nos da el mismo A. Para K2 nos dará 2 por A, que será la clase del 10, 3 por A la clase del 15 y 4 por A la clase del 20. Bien, así que ahí tenemos todos los elementos de orden 5 en Z25. Ya que estamos, buscamos los elementos de orden 5, pero en Z5. Entonces, bueno, también hay que hacer el mismo procedimiento. Ya sabemos que Z5 está generado por 1, así que, bueno, tenemos que ver cuáles son las potencias de 1 que nos dan elementos de orden 5. Como Z5 es primo, entonces todos los elementos de Z5 van a ser de orden 5. Bien, todos los elementos sacando, diríamos, el neutro. O sea que B nos va a quedar que es 1, 2, 3 y 4. Esos son los elementos que tienen orden 5 en Z5. Por lo tanto, empezamos a armar el rompecabezas. Primero teníamos orden A5 y orden B1. Bueno, para orden de A5 teníamos estas posibilidades. Para orden de B igual a 1 solamente tenemos que B es 0. Así que tenemos 4 por unas posibilidades. 4 para A, 1 para B. Después teníamos el caso de que el orden de A y el orden de B sean 5. Bueno, el orden de A sabemos que hay 4 elementos y para orden de B igual a 5 también tenemos 4 elementos. Así que tenemos 4 por 4 posibilidades de armar pares. Y por último, el orden de A 1 y el orden de B 5. Bueno, tenemos 1 por 4 posibilidades. Así que, por ejemplo, ¿qué pares tendríamos? Bueno, en el primer caso, en el caso de orden A 5, por ejemplo, y orden B 1, y bueno, vamos a tener, por ejemplo, el par, qué sé yo, agarramos clase de 10, clase de 0. Ese va a ser un par que tiene orden 5 y que cae en este caso. Otro, por ejemplo, en el segundo caso, orden 5, por ejemplo, en el segundo caso, que el orden de A5 y el orden de B5, entonces podría ser clase de 15 y en Z25 y la clase de 4 en Z5. Bueno, o sea, en total tienen 24 posibilidades de elementos de orden 5 en Z25 por 5. Bien. Por último, nos están pidiendo que mostremos un ejemplo de un grupo de orden 12 que tenga más de un subgrupo de orden 6. Bien, entonces acá veamos lo siguiente. Primero, el grupo no puede ser cíclico, porque si fuese cíclico, ¿qué ocurriría? Acuérdense que los grupos, si el grupo es cíclico, o sea, si G es cíclico, por ejemplo, generado por A, entonces, y H es un subgrupo de G, entonces, bueno, suponiendo que todos son de orden finito, entonces el orden de H divide al orden de G y a su vez H va a estar generado por una potencia. Y es el único subgrupo de G de orden, diríamos el que corresponda al orden de H, por ejemplo el orden de H que sea T. O sea que no vamos a tener en ese caso posibilidades de tener, cuando tenemos un grupo cíclico, no tenemos posibilidades de tener grupos diferentes del mismo orden. Son lo mismo, es el mismo subgrupo. Por lo tanto, sí podemos tener, cuidado, sí podemos tener elementos diferentes, pero que generen el mismo subgrupo. Acá nos están pidiendo un grupo de orden 12 que tenga más de un subgrupo de orden 6. Por lo tanto, descartamos que el grupo pueda ser cíclico. Bien,
Así que, por ejemplo, tenemos que este grupo claramente no es cíclico. ¿Por qué no es cíclico este grupo, este producto, Z2 por Z6? Y porque sabemos que ahí aplicamos un resultado que dice que Zn por Zm es cíclico si y solo si n y m son coprimos. O sea, los órdenes de los grupos deben ser coprimos. Esto se puede tomar para cualquier grupo de orden n y para cualquier grupo de orden m cíclico. Bien, así que ya tenemos un posible candidato que sería Z2 por Z6. Bien, entonces como queremos determinar ahora dos subgrupos, vamos a determinar elementos de orden 6, porque los subgrupos tienen que ser de orden 6. Bien, entonces para determinar elementos de orden 6, hacemos lo que hicimos en el ejemplo anterior. Sabemos que un par de Z2 por Z6 es de orden 6 cuando el 6 corresponde al mínimo común múltiplo del orden de A y el orden de B. Entonces, bueno, haciendo el mismo razonamiento del ejemplo anterior, tenemos que ver cuáles son los posibles o las posibles elecciones de los órdenes para A y para B. Donde A, recuerden que está en Z2 y B está en Z6. Así que bueno, para que sea 6, tenemos que, si es 6 el mínimo común múltiplo, bueno, puede ser que sea 2 por 3. Hay elementos de orden 2 en Z2, obviamente, y hay elementos de orden 3 en Z6. ¿Por qué? Porque 2 divide a 2 y 3 divide a 6. Bien, esa es una posibilidad, ¿no es cierto? La otra posibilidad es que 6 lo podemos descomponer como 1 por 6. Y esto cae en esta posible elección, sí, porque tenemos elementos de orden 1 en Z2, que sería el neutro, y el elemento de orden 6 en Z6, que sería el 1. Así que acá están dadas las posibilidades, no tenemos más posibles elecciones. Bueno, por lo tanto, los elementos que tenemos que elegir es 1 en Z2, 2 en Z6, porque recuerden, 1 tiene orden 2 y 2 tiene orden 3. Y tenemos la posibilidad de ser, del otro par es el 0, 1. Es justamente cuando el orden de A es 1 y el orden de B es 6. Por lo tanto, acá tenemos ya dos elementos de orden 6. Buscamos sus subgrupos, los subgrupos cíclicos generados por estos elementos, y vemos que estos dos grupos son diferentes. Claramente, vemos cómo el primero, el subgrupo generado por el 1, 2, el subgrupo generado por 1, 2, recuérdense que son, digamos, las potencias de 1, 2, entonces con K perteneciente a Z. Por lo tanto, esto nos va a dar, a medida que vamos dándole valores a K, tendremos, bueno, 0, 0, cuando K es 0, cuando K es 1 nos dará el 1, 2, cuando K es 2 nos dará, fíjense, cuando K es 2, 2 por 2, 2 por 1 es 2, pero en Z2 es 0, y 2 por 2, 4. Bueno, y así van a obtener después 1, 0, 0, 2 y 1, 4, el resto de los elementos. Y de esa manera ya tienen un ejemplo de un grupo de dos elementos con dos subgrupos de 6 elementos, que esos subgrupos son diferentes. Bueno, con esto hemos terminado estos dos ejemplos. Después en otro video vamos a seguir trabajando con esto.